Bien, para explorar, para evaluar este sistema urinario, debemos de comenzar con las técnicas o la semiotecnia que son precisas para el examen de este sistema. En este caso, no como el caso anterior que habíamos visto en el aula de ayer, que con el sistema linfático nosotros precisábamos nada más de manera general de la inspección y de la palpación. Y bueno, y cuando llegábamos a vaso, entonces necesitábamos incluir la percusión para poder completar el examen del vaso. En este caso, el sistema urinario va a tener completado todas las técnicas. Vamos a realizar la inspección, vamos a realizar la palpación, que es una técnica más amplia. Tenemos que usar varias maniobras. Después procedemos a la percusión, que solamente hay una sola maniobra en ella. Y bueno, pues finalmente realizamos la auscultación. Esa auscultación será necesaria realizarla en todos los casos. Nos podemos hacer esa pregunta. O solamente la realizamos ante sospechas de afecciones específicas. Bien, vamos entonces a ver más adelante si nos vamos con la primera cuestión o nos quedamos con la segunda cuestión. Bien, en cuanto a la inspección verdaderamente cuando nosotros la realizamos para evaluar el sistema urinario, pues nos aporta muy pocos datos. Realmente lo que nos va a ser favorable, vamos a obtener información, es a través de la palpación y de la percusión. Específicamente, la inspección nos es útil cuando nosotros observamos en el área renal, que serían las fosas lumbares, observamos algún aumento de volumen que nos indique, o sea, una tumoración, en otras palabras, y que ese aumento de volumen esté en la localización de los riñones. Si estoy, por supuesto, en un plano posterior, lo que voy a evaluar serían las fosas lumbares, y si estoy entonces en un plano anterior, bueno, pues generalmente me enfoco más en evaluar los flancos. Y este aumento de volumen, bueno, pues puede ser un aumento unilateral que afecte un solo lado, o sea, un solo flanco o una sola fosa lumbar, o puede ser un aumento de volumen bilateral donde esté comprometido ambas fosas lumbares o ambos flancos. Cuando ya yo paso posteriormente, claro, paso rápido a la palpación porque ya la inspección no me aporta prácticamente elementos importantes. Entonces, en la palpación, acuérdense que como elementos básicos que yo busco para obtener información y que busco a través de la evaluación, nunca olviden que son estos criterios que están colocados en esta pirámide, como es la forma, o sea, qué forma tiene lo que estoy palpando, cuál es el tamaño, si es que puedo precisarlo, qué tipo de consistencia presenta lo que estoy palpando, cuál es la situación que tiene, o sea, en dónde estoy y dónde está lo que estoy palpando. Y después también otro criterio importante que se busca a la hora de la palpación es la sensibilidad. Bien, si hay dolor o no a la hora de realizar la palpación. En el caso de los riñones, normalmente los mismos no deben de ser palpables. ¿Cuándo se hacen palpables los riñones? Bueno, pues cuando hay alguna afectación, cuando hay alguna patología que la misma haga que los riñones aumenten de tamaño y que puedan ser palpables. ¿Cómo es que yo voy a obtener
esa información, o sea, si mis riñones están afectados o no. Bueno, pues mediante las maniobras que les voy a enseñar a continuación, que es lo que me van a hablar acerca de crecimientos leves o discretos del riñón. Me pueden hablar acerca de estas maniobras de alguna tosis renal o, en otras palabras, de los descensos de los riñones, o en otro caso sería que en mi paciente no tiene riñón y entonces esté frente a una agenesia renal. Bien, ¿cuáles son estas maniobras que me posibilitan poder orientar de acuerdo a estas situaciones de tumoración, de tosis, de agenesia? Bien, está la maniobra bimanual de Guyon, está el peloteo renal, está la maniobra de Glenar, que Glenar la describe en 3 tiempos. Ahí tiene que haber una captura, un tiempo de escape y el tiempo del acecho renal. Después tenemos Goelet, que tiene su método descrito. Y por último, entonces, evaluamos puntos específicos de localizaciones anatómicas en cuanto a búsqueda de sensibilidad, tanto renal como ureterales, de los uréteres. Bien, vamos ahora a ir conociendo cada una de estas maniobras. Bien, en la maniobra de Guyon, que es bimanual, por tanto, ya yo estoy infiriendo que yo voy a realizar la exploración a mi paciente y voy a utilizar mis 2 manos. Bien. ¿Cuál es la posición que debe de tener el paciente? Bien. Paciente en decúbito supino, así como muestra la imagen, la fotografía, con las piernas flexionadas. El explorador se va a colocar del lado del riñón que va a evaluar. Si yo quiero evaluar el riñón derecho, me voy a colocar del lado derecho de mi paciente. Y si voy a evaluar el riñón izquierdo, bueno, pues me tengo que colocar del lado izquierdo del paciente. Con una mano, así como muestra la figura, con una mano se coloca en la parte posterior, que sería en la fosa renal. ¿Cuál es la localización de las fosas renales? Bueno, 5 centímetros de la línea media, que sería la línea media, es aquella que pasa por la columna vertebral, ¿eh? Estamos en un plano posterior. Y con esa mano que la tengo colocada en mi región posterior, en mis fosas lumbares o en mi fosa renal, voy a ir ejerciendo una discreta o una leve presión. Bien, la presión sería en dirección a la pared anterior. Bien, con mi otra mano, que me queda libre, bueno, pues voy a colocarla debajo del reborde costal en el extremo externo del recto anterior. Bien, voy a ir ejerciendo una ligera presión también con la mano que está en el plano anterior, en la pared anterior abdominal, y voy profundizando ligeramente con el pulpejo de los dedos en una dirección contra la pared posterior. O sea que yo voy a tener ambas manos direccionadas y esas direcciones se van a encontrar una con la otra. O sea, una primera mano voy a tenerla direccionada hacia mi pared anterior abdominal y con mi otra mano voy a tenerla direccionada hacia la pared posterior. Después le indico al paciente que realice una inspiración y entonces al final de la inspiración es que puedo palpar el riñón. Bien, claro, yo voy a palpar el riñón, vuelvo y repito, que normalmente
no tiene por qué palparse. Yo solamente lo voy a palpar ante situaciones que no son situaciones fisiológicas, que sería ante un descenso, una tosis o ante una tumoración o aumento de tamaño del órgano. Bien. La otra maniobra es la denominada buscando el signo del peloteo renal. Bien, el paciente continúa en decúbito supino, pero esta vez le indico que extienda las piernas. Acuérdense que en la primera teníamos al paciente en decúbito supino con las piernas flexionadas. En esta segunda maniobra del peloteo renal, bueno, pues voy a indicarle al paciente que extienda toda la pierna extendida. Voy a colocar o continúo con una mano en la pared posterior, mientras la otra mano la tengo en la pared anterior abdominal. La mano que está en las fosas lumbares, en mi pared posterior, con el pulpejo de los dedos voy a hacer movimientos repetidos, constantes, y con la otra mano no deprimo como en la maniobra de Guyon. La otra mano que está en la pared abdominal, que es con la que se mantiene, como bien indica más o menos la figura, porque acá se ve cómo el explorador introduce ligeramente un poco, deprime un poco la pared abdominal anterior. Entonces voy a sentiría como si fuera un rebote de una pelota. Por eso es que se denomina esta maniobra peloteo renal o el signo del peloteo. Por supuesto, esta maniobra se hace positiva cuando es que se percibe en la mano que está en la pared anterior, se percibe el rebote del riñón. Importante es garantizar que esta maniobra se haga bien, se realice bien para poder entonces obtener un peloteo con características genuinas, o sea, un peloteo verdadero. Y que no esté sintiendo rebote de alguna otra masa tumoral que afecte a ese nivel órganos abdominales. Por eso necesito tener varias precauciones a la hora de realizar esta maniobra, como una de las más importantes es de colocar las manos que van a explorar y que van a realizar esta maniobra en los lugares adecuados. Otras de las precauciones que debo de tener en cuenta para poder tener un peloteo verdadero o un signo del peloteo verdadero es el impulso, o sea, el impulso que yo voy a generar con mi mano en el plano posterior debe de efectuarse, por supuesto, en el punto costomuscular, o sea, en mis fosas, que estén en mi fosa lumbar o renal. Bien, pues solo en ese lugar es que el riñón puede tener efecto de rebote. El choque que yo voy a percibir con mi mano que está en el plano anterior de mi abdomen va a ser de manera intermitente, ¿bien? O sea que yo no tengo por qué sentir durante un tiempo continuado la sensación de un peloteo. Bien, la maniobra, por supuesto, tiene que realizarse como yo les había explicado, que es la más importante en los lugares adecuados. O sea, mi mano, que va a estar en el plano anterior del abdomen, tengo que ubicarla, o sea, tengo que trazar una línea imaginaria, que sería la línea media clavicular, hasta hacer coincidir en el flanco, y ahí es donde debo colocar mi mano en la región anterior. Y bueno, en una región en el plano posterior, pues colocar mi otra mano exploradora
como bien yo les decía, en la región lumbar. Bien. Bien, pasamos a la tercera maniobra, que es la maniobra de Glenard, que como bien yo les había explicado al inicio, esta maniobra está descrita en 3 tiempos. Un primer tiempo que se denomina acecho. Este acecho yo voy a colocar, voy a tener mi mano izquierda en primera disposición, coloco el dedo medio por debajo, así como está indicando la imagen. El dedo medio lo voy a colocar por debajo de la duodécima costilla de la caja torácica y el pulgar lo voy entonces a colocar en un sentido opuesto al dedo medio, creando una pinza digital. Bien, o sea, tengo que crear una pinza entre mi dedo medio y mi dedo pulgar de la primera mano exploradora. Bien, que en este caso sería, si nosotros estamos examinando el riñón derecho de mi paciente, entonces yo tendría que pegar mi mano izquierda para poder realizar esa pinza digital. Bien, con la otra mano que me queda disponible, exploradora, coloco entonces, exceptuando, por supuesto, liberando el dedo pulgar, coloco el resto de los dedos en un sentido hacia arriba y hacia afuera en el flanco, o sea, en la región donde me quedaría más bien en el plano anterior. Voy a ir ejerciendo ligeras presiones en un sentido que sea de arriba a abajo, o sea, lo que voy a estar es utilizando, acuérdense que no, cuando se palpa, cuando se utiliza la palpación en la región abdominal, lo que yo les había dicho ayer, que no se puede realizar movimientos circulares como si estuviéramos masajeando el abdomen, ¿eh? Hay que utilizar las articulaciones metafalángicas, que son las que verdaderamente las que nos van a dar una mejor técnica para la palpación. Bien, entonces con los dedos voy a ir palpando en un sentido de arriba abajo hacia una línea que voy a trazar de mi apéndice sifoides y que voy a hacerlo a la mitad. O sea, trazo una línea en diagonal que cruce por mi reborde costal y en la mitad de esa línea entonces voy a ir realizando los movimientos correctos de la palpación. Esa línea llega, o sea, comienza en el apéndice sifoides y termina en el pliegue inguinal, y a la mitad de ese camino, de ese trayecto, entonces es que voy a ir realizando los movimientos de palpación. Bien. ¿Qué sería el lugar donde yo captaría, o sea, acecharía el riñón en su desplazamiento durante los movimientos de la respiración, principalmente en la inspiración? Bien, continuando con la maniobra de Glenard, llegamos a un segundo tiempo que es denominado captura. Bueno, ya creo que empecé ya con este tiempo, antes de mencionarle el nombre. El paciente está en inspiración y entonces el riñón, por supuesto que estoy palpando, que lo palpé en mi acecho, va a sobrepasar, va a violar la barrera que yo le creé con mi primera mano exploradora, con esa pinza dígito pulgar que yo realicé. Acuérdense que estoy señalando en estos momentos, observen la primera mano exploradora, que es la que tiene la pinza dígito pulgar
entonces en el segundo tiempo de la maniobra de Glenard, el riñón sobrepasa esa barrera y se quedaría capturado, por supuesto, entre esa pinza dígito pulgar hacia el final de la inspiración, denominado apnea postinspiratoria. Por supuesto, yo no voy a realizar una captura siempre y cuando mi paciente no presente un descenso del riñón que estoy evaluando. O sea que más bien esta maniobra buscaría, uno de los de las finalidades de esta maniobra es la búsqueda de la tosis renal o el descenso de los riñones. Llegamos entonces a un tercer tiempo que se denomina escape. El escape, bueno, pues si en la captura nosotros capturamos, o sea, la idea es capturar, hacerle una captura a ese riñón que estoy explorando, bueno, pues el escape sería que durante la segunda fase de la respiración, que sería la expiración, el riñón entonces escaparía de esa pinza dígito pulgar que habíamos realizado con la primera mano exploradora. Bien. Entonces, el riñón en el tercer tiempo puede tener, tiene dos opciones. Bien. O se escapa de la pinza dígito pulgar o permanece capturado, se queda en el segundo tiempo de la maniobra, que es de captura, y lo que corroboraría ahí mi sospecha del descenso o la tosis renal. O sea que ante un descenso de los riñones, ante una tosis renal, el riñón quedaría capturado. Bien, no llega a una tercera fase de la maniobra porque no escapa. Escaparía un riñón que estuviera en su lugar anatómico. Bien, pasamos a la maniobra de Goelet, que ya como ustedes están observando en la figura, ya mi paciente cambia de posición. O sea, ya no vamos a tener un paciente en decúbito supino. Vamos a tener un paciente de pie con un miembro extendido totalmente y el otro miembro va a estar flexionado, descansando sobre un asiento de apoyo. Este miembro que va a estar descansando flexionado sobre una silla, pues lo que posibilitaría sería la relajación de los músculos en la parte donde yo voy a evaluar el riñón. Este procedimiento también es como el de Guyon, es bimanual, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, utilizamos las dos manos exploradoras, son procedimientos bimanuales. Entonces, con una primera mano, voy de nuevo a la zona, a la fosa lumbar, y con la otra mano, entonces, me quedaría en la pared anterior del abdomen. Esa pared anterior del abdomen estaría también en búsqueda de un acecho renal. O sea, el acecho lo que busca es que el riñón quede atrapado y que no tenga vías de salida. Bueno, pasamos ahora a los puntos dolorosos renoureterales que ella les había dicho que tiene, bueno, como objetivo buscar la sensibilidad, despertar la sensibilidad, ya sea en los puntos donde voy a explorar la sensibilidad renal o ya sea en los puntos del trayecto de los uréteres. ¿Dónde voy a evaluar fundamentalmente evalúo las últimas raíces dorsales de los nervios dorsales y la primera raíz nerviosa lumbar?
Bien, ¿cuáles son estos puntos renoureterales? Bueno, se conocen los puntos del plano posterior y los puntos del plano anterior. En colores está graficado estos 5 puntos, tanto del plano posterior o del plano anterior. Bien, el primer punto, que sería el punto costo vertebral, va a tener, estamos aquí, nos ubicamos, va a tener una localización hacia la 12ª vértebra dorsal, bien, en los extremos, o sea, sería en los espacios 12º intercostal, en un plano, por supuesto, posterior. Y el punto que está de color amarillo es el segundo punto doloroso en el plano posterior, que se denomina costo muscular, que va a estar fundamentalmente un poco más abajo, en diagonal del punto costo vertebral. Después tenemos los puntos anteriores. Tenemos del color negro el punto ureteral superior, el punto ureteral medio, que también se denomina genocrural, y tenemos el punto en azul, que es el punto inferior, ureteral inferior o genitocrural, o también se le denomina pudendo interno, que no podemos examinarlo en un plano anterior porque tenemos que realizar, en este caso, si es una paciente femenina, se estaría evaluando a través de un tacto vaginal, y si es un paciente masculino, se estaría evaluando este punto inferior a través de un tacto rectal. Bien, en esta imagen que les coloco ahora, se observa mejor el trazo de donde nosotros buscaríamos estos puntos ureterales en un plano anterior. Aquí tenemos el primer punto, que es el punto ureteral superior. Nosotros trazamos, tenemos de referencia las espinas ilíacas anterosuperiores, trazamos una línea donde una ambas espinas ilíacas superiores, trazamos un punto medio que intercepte esa línea, y entre ese medio a ambos lados, en la mitad del trayecto, estaríamos entonces en el punto ureteral superior. Trazamos 2 diagonales en este punto medio donde se intersecta la primera línea horizontal que trazamos imaginaria. Trazamos 2 líneas diagonales, y en el punto medio de ambas líneas diagonales estaríamos entonces examinando el punto ureteral medio. Bien, vamos al plano posterior. Vamos a buscar específicamente estos puntos dolorosos renales, el costo vertebral y el costo muscular. El costo vertebral, ya habíamos dicho que tenemos que tener la línea media, que es la que pasa por encima de la columna vertebral. Tengo mi línea media, trazo un punto en esa línea media y formo un ángulo con los bordes inferiores de las costillas, de las 12º costillas. En este punto medio del trayecto de esas líneas que convergen en el punto de la línea media, entonces estaríamos evaluando fundamentalmente la salida del 12º nervio intercostal. Ya un poco más abajo en el trayecto, pero en un sentido diagonal, tenemos el punto doloroso costo muscular, que estaría específicamente en la unión del borde inferior de la 12ª costilla y en el borde externo del músculo espinal. En este caso corresponde fundamentalmente a la rama posterior del 12º nervio intercostal,
en donde hace su salida, que es un poco más superficial, y estaríamos evaluándolo en este sitio. Los anteriores, como bien yo les había explicado, vamos a un poco más puntualizar estas localizaciones. El ureteral superior, o también como se denomina pelviureteral, porque específicamente estaríamos evaluando el inicio o la salida del uréter de la pelvis, del riñón. Trazamos una línea, bien, que pase por encima del ombligo, por eso se denomina una línea umbilical, que estaría uniendo las espinas anterosuperiores, bien, las espinas ilíacas, y con los bordes externos del recto, de ambos rectos abdominales anteriores, entonces estaríamos trazando las líneas diagonales. Estos puntos, fundamentalmente, estos primeros puntos ureterales superiores, nos indicarían, exploraríamos la unión uteropiélica, o sea, la primera porción del uréter, con la pelvis renal, y fundamentalmente son dolorosos ante procesos infecciosos como la pielonefritis y también ante procesos obstructivos de causa litiásica. El ureteral medio, que son estos dos puntos que estoy localizando en la imagen, se buscan fundamentalmente en la unión de estas líneas que habíamos trazados inicialmente, que son líneas ilíacas, con la línea horizontal que unía a ambas espinas de las ilíacas anterosuperiores. Quedaría, como bien dice su nombre, en un punto, en una localización media. Ahí entonces evaluaríamos fundamentalmente el trayecto medio de ambos uréteres. Y bueno, el punto doloroso ureteral inferior ya correspondería a la hora de evaluarlo a la última porción del uréter, que se correspondería con la entrada a la vejiga, según anatomía. Y que nosotros los exploraríamos, como bien yo les había dicho, si es en una paciente femenina a través del tacto vaginal, y si es en un paciente masculino a través del tacto rectal. Bien. Estos puntos, como bien yo les decía, exploraría, o sea, estaríamos en la búsqueda de la sensibilidad fundamentalmente, del dolor de causa renal y del dolor de causa ureteral. Fundamentalmente los puntos posteriores evalúan sensibilidad renal y los puntos anteriores y posteriores, ambos también evalúan el dolor ureteral fundamentalmente. Ambos, cada uno de estos dolores tienen sus características semiológicas, como por ejemplo el dolor renal, ya es un dolor que se denomina dolor visceral, que casi siempre se produce por distensión de la cápsula que envuelve al riñón, y las características semiológicas es que es un dolor constante, es un dolor sordo y que es un dolor que no tienes, que no cambia, no sufre cambios a los movimientos. Por eso se le dice un dolor sordo y constante. Es un dolor, el dolor sordo es aquel dolor que está presente, bien, pero que no limita al paciente en las actividades cotidianas. El dolor ureteral es un dolor de tipo cólico. El dolor atipocólico es un dolor que va y viene, en vaivén, con características de ser intenso, ya no es un dolor de tipo renal, esta vez el dolor ureteral es más intenso, es un dolor que se irradia
a la parte inferior del abdomen y también se irradia a miembros inferiores, se irradia lo que es las partes internas de los muslos y que puede comprometer también parte de los órganos genitales. En el caso del paciente masculino, se irradia a testículos y en el caso de una paciente femenina, pues el dolor ureteral irradia y compromete a los labios. Bien, ya pasando un poco a la tercera técnica de evaluación del sistema urinario, que es la percusión. Ahí nosotros vamos a realizar la maniobra que se denomina puño percusión, ¿bien? La puño percusión, pues nosotros vamos a realizar un abordaje posterior al paciente, quiere decir que me coloco en un plano posterior, el paciente va a estar de espalda al explorador, vamos a colocar una mano, una base, que sería la primera mano exploradora en las fosas lumbares, así como está indicando esta fotografía, y con la mano, con la otra mano exploradora, cerramos en forma de puño y pues realizamos unos golpes secos contra mi mano base. En este caso, si mi paciente presenta una distensión capsular, entonces pues voy a obtener una puño percusión positiva, ¿bien? Va a despertar o va, en el caso de que tenga dolor, va a intensificar el dolor. Y mi maniobra sería positiva. Cuando paso a la auscultación, como bien yo les decía, ¿en qué regiones fundamentalmente se ausculta? Bien, voy a auscultar ambas fosas lumbares y ausculto ambos flancos. Pero retomando mis cuestionamientos al inicio de la clase, ¿en todo momento voy a realizar la exploración completa del riñón? No. ¿En dónde es que voy a realizar la exploración completa del sistema urinario? Cuando mi paciente, fundamentalmente aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, deberíamos de realizarle una pesquisa completa al sistema urinario y llevaríamos a cabo la auscultación. ¿Qué voy a buscar? Fundamentalmente con la auscultación. Bien, lo que se busca es soplos, ese murmullo que se siente a la hora de la auscultación. El paciente, por supuesto, para la auscultación tiene que estar en decúbito, pero esta vez decúbito lateral, va a estar lateralizado y voy a dejar al descubierto, por supuesto, el lado de donde voy a realizar la auscultación. Los muslos van a estar flexionados, o sea, mis piernas van a estar flexionadas para obtener una mejor relajación de la musculatura de la pared abdominal. Y también para poder focalizar con la campana del estetoscopio y poder obtener, en el caso de que haya soplo, poderlo diferenciar. Acuérdense que para la auscultación, dentro de las consideraciones generales para realizar el examen físico, tengo que estar en un ambiente que sea mayormente silencioso, ¿bien? En el caso de que yo obtenga datos positivos a la auscultación, como es el caso del soplo, tengo que definir si es un soplo sistólico o si es un soplo que estoy escuchando diastólico. El soplo sistólico nos va a orientar fundamentalmente a afecciones que va a presentar la arteria renal o también puede ser afecciones que presente la arteria femoral, como estrechamiento que tenga, que se denominaría estenosis, el calibre de esos vasos sanguíneos van a estar disminuidos
su luz interna, o también puede ser que tenga una disminución por causa de una formación de aneurisma, a ese nivel. Bien. ¿Cómo me quedaría el registro de lo anteriormente explorado? O sea, después de realizar la exploración completa del sistema renal, ¿cómo yo puedo registrar esos datos obtenidos durante la semiología, la semiotecnia? En la inspección, lo que voy a perseguir, acuérdense que la inspección es muy pobre, por tanto, son muy pocos los datos que voy a perseguir, como las tumoraciones, bien, fundamentalmente. Entonces, lo que voy a plasmar, lo que tengo que dejar escrito, en el caso de no obtener ninguna visualización de aumentos de volumen, es colocar no tumoraciones, por supuesto, en los lugares que yo voy a realizar la observación, ¿bien? Ni en flancos, ni en hipocondrios y ni en fosas lumbares. A la hora de la palpación, bueno, pues entonces, depende de las maniobras que realicé, pues entonces tengo que dejar plasmada los datos obtenidos durante esas maniobras, como por ejemplo los puntos renoureterales anteriores y posteriores, no dolorosos en el caso de que hayamos obtenido negativo esta información, ¿bien? Y las maniobras, bueno, entonces con las maniobras tenemos que definir, en el caso del peloteo renal, pues no peloteo renal, y en el caso del resto de las maniobras, no especifico, a no ser que encuentre algún hallazgo positivo, específicamente en alguna de esas maniobras de Ouellet, de Guyon o de Glenard. A la hora de la percusión, se pone maniobra positiva o negativa en las regiones donde voy a realizar la puño-percusión, que son las fosas lumbares. Y con respecto a la auscultación, que lo único que persigo en la auscultación es obtener la presencia de soplos, entonces, en el caso de que no obtenga esa información, se coloca no soplos de ambas arterias renales o de la arteria renal que evalúe, derecha o izquierda. Bien. Bueno, entonces, ya con esto doy por finalizado la semiología del sistema urinario. Acuérdense que ya en el caso del sistema urinario tengo que realizar las 4 técnicas básicas, bien. La auscultación, haciendo una salvedad con la misma, la realizo fundamentalmente ante pacientes que presenten antecedentes de hipertensión arterial, ¿bien? El resto de las técnicas, inspección, palpación y percusión, sí las llevo a cabalidad. Fundamentalmente la percusión nos es útil ante distensión de cápsula por causa infecciosa fundamentalmente, bien, ante infecciones urinarias o ante una pielonefritis fundamentalmente, que hay un aumento del reflujo y por tanto ver una distensión de la cápsula. Y la palpación, bueno, pues voy a realizarla fundamentalmente buscando tumoraciones, aumento de volumen del riñón, y en el caso de que haya descenso o tosis renal, bueno, pues también voy en búsqueda de ellas. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy?